Yelen yelen lungone dromesa maladile bactale romesa ay romale cotartumen a ver echa belsa vocale echa belsa. Sí, porque yo quiero apuntar una cosa y es que estamos a 2025, este año se ha decretado Año del Pueblo Gitano, el Congreso de los Diputados lo hizo, pero entendamos una cosa, este año se ha decretado Año del Pueblo Gitano, sin presupuesto y sin un programa hecho. Como buenas cámaras de fotos. Exactamente, y muchos políticos. Lo de sin presupuesto me ha llegado al alma, ¿eh? No, o sea, entendamos una cosa, en cultura nada se hace al azar. ¿Por qué? Porque supone un presupuesto que ya de cultura por sí no tiene, que es de las más afectadas. Entonces, démonos cuenta de algo. Se ha hecho a la prisa y corriendo. Se ha hecho porque este año es el 600 aniversario de nuestra llegada y tenemos un ministro de Cultura que, bueno, se empapa de todo y es muy listo y ha decretado Año del Pueblo Gitano, perdón. Sí. Pero lo ha hecho sin presupuesto y sin programa. Entonces no nos sirve de nada. Claro, es que sin presupuesto y sin programa es como sin luz, sin gas, sin agua corriente. Yo tenía una pregunta, sí, igual, bueno, sois brillante, de verdad. Nuestra Katy Claret, comisaria del Museo del Flamenco Pop. O sea, que aquí casi nadie, vamos. No soy nada, pero hay cosas que no entiendo porque también se han aprobado leyes contra el delito de odio y se supone que iban a poner toda la historia del pueblo gitano en los currículum precisamente y no se ha hecho. Y no sé nadie cómo se podía hacer porque es increíble que aprueban leyes que después no la cumplen. Ministerio de Educación, por favor. ¿A quién hay que matar? Llevamos con la idea esta de que la historia aparezca en los currículum un montón de años, pero se queda siempre en un rumor. Y al final no. Yo recuerdo dar dentro de la asignatura de la carrera de Historia de las Mentalidades y las Religiones una parte que eran los gitanos. O sea, pero porque la dio ella. Y este año, la verdad, este año la he dado yo. Claro. Claro. No has tenido más remedio. No he tenido más remedio, la he tenido que dar yo. ¿Qué podríamos hacer, unirnos para que estas leyes que se cumplan? Claro. Es que lo de las buenas cámaras, lo de aparecer en foto, pues debería de pasar a un segundo plano. Y realmente sí. Hoy en día realmente el peso mayor no está en los individuos, está en la colectividad, porque uno solo no va a hacer el trabajo que tenemos que hacer mucho, pero si esos muchos están cada uno a verlas venir o enfrascados en luchas innecesarias, o esto déjamelo a mí y no se lo deja a él, o esto no sé qué. No vamos por lo que nos hace comunidad y ataca realmente los problemas que tenemos. Eso tiene que ser parte de una colectividad. Las asociaciones, las fundaciones, todos, los que tienen un peso, un reconocimiento, tienen que hacerlo. Que los demás podemos tirar con ellos, de eso no hay ninguna duda, porque si lo queremos hacer, tenemos que estar ahí, pero no puede ser el trabajo de uno, no puede ser un grito en el desierto, porque es que no sirve para nada. Tiene que ser el trabajo de muchos.
Vamos a ver, al respecto, podría informar de que existe una plataforma, asamblea, para pedir el reconocimiento político gitano, un estatuto cultural, ¿no? Sí. Pero es que resulta que hay unos tratados que de obligatorio cumplimiento que el gobierno español firmó cuando España lleva el gobierno varios tirones de orejas desde la Unión Europea por el tema del antigitanismo. Cuando se reúnen en la Unión Europea y tratan estos temas, España es muy bien quedado siempre. Sí, 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 lo apoyamos, lo votamos. Pero, sin embargo, eso que ha firmado, que es de obligatorio cumplimiento, no lo está cumpliendo con nosotros. Da la sensación de que nos pasan con la palmadita en la espalda diciendo fetén y que ya estamos contentos. Sin embargo, vemos, y por supuesto es un tema delicado que no quiero entrar en que parezca que tenemos manía o envidia o hay ningún tipo de racismo por nuestra parte. Hay otras comunidades que no venía a nombrar, porque es igual, que acaban de llegar ahora, no estaban, no tienen ese arraigo aquí, y ya en la escuela les han aprobado su cultura, su religión y su lengua, sin ningún reconocimiento previo, sin ningún estatuto, sin nada. Han llegado y como aquel que dice a mesa puesta ya lo tienen en las escuelas. Y sin embargo, nosotros llevamos 600 años aquí. Espera, yo corrijo una cosa, cuando se dice 600 años de la llegada a España, es incorrecto, no existía España. Península Ibérica. Hace 600 años que llegamos a la península ibérica. Llegamos aquí antes de existir España y todavía no se nos ha reconocido que estamos aquí. Eso, claro, se te queda cara de tonto cuando hay gente que no tengo nada contra nadie, que me parece muy bien que a todo el mundo le den todo, pero gente que ha llegado ahora, hace 10 años o hace 5, toma, ahí lo tienes, el reconocimiento. Se te queda cara de tonto. Entonces, una de las opciones que me dijeron yo que he estado en directos con los primos activistas de Macedonia, de Kosovo, de Rumanía, de otros países, dice, oye, mira, si España no cumple eso que ha firmado, al final, pensaros en ir al Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos, hacer una demanda y obligar a que España cumpla lo que ha firmado, cuidado. No le estamos pidiendo nada. Como otro cambio de mentalidad, es que no tenemos que ir con la mentalidad que mendigamos nada, como a ver, no, es un derecho que tenemos y aprobado y reconocido, lo que no se lleva a la práctica nunca con nosotros, nos pasan diciendo fetén, oscamelo, y ay, qué contento, mira qué bien, que el rey y el Pablo Iglesias han dicho también bastale romale, oh, y mira, ya estamos, ¿el qué? Que nos tratan como tontos y nos dan la palmadita en la espalda. Es que al final no va a quedar otra. Bueno, no pasa nada, montaremos el autobús. Bueno, una fragoneta. ¿Está bien esto? ¿Se escucha? Sí, se escucha no, muy simplemente bien. Un par de apuntes rápidamente. A ver, de toda la vida todos hemos pensado, aparte de felicitaros, porque de verdad habéis hecho las dos una exposición. Gracias. Y a mí me gusta porque son dos gitanas las que lo hacen y estas cosas estamos muy mal acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados que venga un señor Payito, y digo Payito con todo el cariño del mundo, a decírnoslas. Pero hoy están aquí dos pedazos de gitanas que nos han instruido un poco a todos, a tanto a gitanos como a payos. Deciros que en España ha habido legislación o normativa antigitana desde 1499 hasta 1978. O sea, en el año 78 todavía existía normativa interna de la Guardia Civil de por entonces, que encomendaba al cuerpo el control, vigilancia y represión expresamente citados de vagos, maleantes y gitanos. O sea, yo que nací antes del 78, por si no se nota, no, pues, nadie por lo ley, había notado, Carlos. Por ley podían vigilarme y controlarme cuáles eran mis pasos, que eran unos cuantos de largos. Con respecto a lo de Medina del Campo, es lo que hemos pensado todos, pero esa pragmática, después de unos estudios que hizo Gómez Alfaro, está demostrada, y os puedo pasar la documentación cuando queráis, que se firmó en Madrid, no en Medina del Campo. En Madrid. Os lo puedo pasar. Hay un libro que ha editado hace poco
presencia gitana, que es una maravilla, donde te vienen todas estas cosas, toda la legislación antigitana que se ha hecho. 1749, como tú bien dices, no fue después inmediatamente de la ley, no desapareció el idioma, porque hay una crónica, perdonadme si soy un poco extenso, hay una crónica de principios del siglo XIX, donde hablan de una batalla en España con las tropas francesas, y dentro de las tropas francesas había un grupo, porque los franceses traían tropas de toda Europa, y había un grupo que eran traídas de Hungría. Pues entraron en combate con las tropas españolas, y esto lo contaba un señor que estaba detrás de un monte a salvo, apuntando, y cuentan que de momento dos soldados que físicamente eran muy parecidos, el francés y el español, se enredan ahí en un combate cuerpo a cuerpo, y de momento el soldado francés, que era de origen húngaro, dice unas palabras y el otro se queda parado así, y resulta que esas palabras las entendió el otro y se pusieron a hablar y dejaron de pegarse y se fueron de la batalla. Eso está escrito, ¿eh? O sea que, y lo que estaban hablando eran en gitano, porque eran los dos gitanos. No me importa si es real o imaginario, No, pero es maravilloso. Es real, ¿eh? Es real. Es real. Sí, dime. No, aunque pueda parecer... Sí. Aunque pueda parecer una historia de... George era muy imaginativo. Creada, pero no solamente George Borrow, ¿eh? Eso es real. Y... Qué gracioso, mi Carlos, él dice que es real. Yo también digo que es real. Sí, sí. Pero sí es cierto que después de 1749 eso provocó, como decían en la Revolución Francesa, le grand peur, el gran miedo. Claro. El grand peur, es que ahí la pronuncia ya la francesa, parfait. En romaní sería ibaritar, el gran miedo, y muchos gitanos. Es que trataban de ocultar su identidad, porque eso lo he vivido hasta yo cuando era pequeño, que mi mamá me llevaba de la mano y si íbamos a algún sitio y las pocas palabras que era lo normal entre nosotros en casa, utilizar las que sabíamos, y a mi madre, no quereles, chico, no pucheles eso, no quereles, ya. No pucheles. Ya molela, ya, ¿sabes? Y me callaba la boca para que no me escuchara los dejamos de hablar en caló, ¿eh? ¿Y qué tenía que decir yo algo más? Me he ido. Sí, con respecto a lo que ha dicho el Tony, de las instituciones europeas y de los compromisos que ha firmado España. España firmó la Carta de Protección a las Lenguas Minoritarias. Yo estuve en la celebración del Día Mundial del Romanés en Estrasburgo, allí, y había comisarios europeos y todo, bueno, y les pregunté directamente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se obliga a España a que cumpla con su firma? Te buscan excusas de cualquier índole, de cualquier tontería, me dijeron, y os podéis reír si queréis, me dijeron, bueno, es que esto está dedicado para revitalizar lenguas minoritarias, no para revivir lenguas que ya han desaparecido. Ah. Hoy, pues ya, mira, ya me ha dado un argumento maravilloso para la querella que les vamos a meter. No estamos muertos, estamos de parranda. Yo siempre he dicho eso, lo mismo que lo dijo no es para revivir muertos. Que la lengua yo no la he tenido que aprender, la he tenido que recordar. Yo también siempre he dicho eso. La lengua siempre ha estado viva dentro de nosotros y los gitanos nos hemos identificado siempre en las 4 palabritas esas que sabemos, pero cuando vas a otro sitio, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Rondende. ¿Cómo se dice en su tierra, Armando? Rondende. Bueno, ya está, simplemente eso. Y agradecer vuestra intervención. Sí, yo creo que ya ha llegado el momento de que demos el puñetazo en la mesa y no dejemos que se nos rían más ni las instituciones ni gobiernos españoles ni los activistas pro-gitanos que están viviendo del cuento a costa de todo esto, que solo hacen servir al propio Estado. Debemos de salir ya de la cueva y no dejar que nos tomen más el pelo directamente, sin más, y exigir lo que es nuestro. Sí, a ti y a mí poco nos pueden tomar ya. Pero ya es decir, no, ya vale, es que hasta aquí, es que se os ha acabado el cuento. Ya vale. Ya tenemos a mayoría de edad, digamos, cultural para entender de qué va esto y saber lo que queremos y los derechos que tenemos. Ya no nos toreéis más, que ya no cuela.
No va a colar, Tony. Ya está bien. ¿Más palabras por ahí? ¿Más preguntas? ¿Más? Nuestro Adrián. Respecto a lo que ha dicho el tío Tony, ¿vale? Tenemos que dar un puñetazo en la mesa. Sí, Tenemos que dar un puñetazo en la mesa, ¿vale? Y también unificarnos todos para conseguir lo nuestro, ¿vale? Porque todos somos uno. No solo 4 conseguimos una cosa y los demás lo hacen, lo siguen. No, aquí tenemos que hacerlo todos. Y todos somos uno. Somos justamente cerca de 1 millón, ¿no? Pues somos uno. Y sí que es verdad que Filadelfia es el 70% básicamente de gitanos de España. Tendría que apoyar todo esto. Y desde aquí me gustaría decir, ya que está siendo todo esto grabado, que Filadelfia apoyase esto directamente, porque todos somos gitanos y Filadelfia es gitana. Más intervenciones, más diplomáticas, por favor. Bueno, a ver si se me permite una y ya. Bueno, pero no, más con diplomacia, con diplomacia. No, simplemente estamos hablando de historia, un dato, que muchas veces ha habido gente que y no voy a hacer alusión a nadie que no se lo merece. No, por favor, alusiones. Mucha gente ya sería mortal. Se ha hecho un lío en la cabeza porque los gitanos entramos en el occidente europeo diciendo que veníamos del Egipto Menor. Lógicamente nos referíamos a esa zona de Bizancio, de Bizancio, de influencia griega. Por eso los gitanos tenemos mucha influencia griega, también en nuestros genes, también en nuestras palabras, también en algunas de nuestras costumbres, porque por ejemplo yo he visto, si no me perdone, velatorios de gitanos de la Europa del Este, y se les pone 2 monedas en los ojos para pagarle al barquero que le ayude a cruzar al otro sitio. Eso es griego, influencia griega. Sí. Pues bueno, también tenemos mitología persa en nuestras cosas. ¿Cómo le llamamos al maligno nosotros? Bengue. Pues en la mitología persa, los bengues eran unas ranitas, que eran como una especie de duendes, que hacían maldades, fechorías. Pues por eso nosotros al demonio le llamamos el bengue. Yo los tengo en Castellón a esos también. Y los gitanos de toda la vida hemos creído en los duendes, que en la casa había duendes, pues de ahí nos viene eso. Ahí eso me lo tienes que contar, Carlos, y un dato, en privado. Un dato más, que nos muestra la lengua acerca de nuestro origen, acerca de nuestra historia. En romano, la cruz se llama trusul. Trusul. Y eso lo dicen todos los gitanos del mundo. Trusul te vas a la India y los payos de la India llaman trusul al tridente que lleva el dios Shiva en la mano. ¿Qué pasó? Que cuando los gitanos caminan hacia Occidente y ven por primera vez la cruz cristiana, ¿a qué les recordaba la cruz cristiana? Al tridente que llevaba el dios Shiva en la mano, ¿vale? Y otra cosa, en el siglo XIV, en Europa occidental, hay textos históricos, hay crónicas, que aparecen señores preguntándoles a gitanos de dónde vienen, y los gitanos decían, de la India, venimos de la India, en el siglo XIV ya. Necesitamos ese texto, por favor, es súper importante. Bueno. Aparte de eso, bueno, Ana me lo podrá confirmar, creo que también hay un estudio antropológico, ¿no? Ana. Sobre el origen. Bueno, hay una bibliografía académica increíble. O sea, solo tienes que coger a Donald Kenrick, por ejemplo, que era un sabio, era un judío súper sabio que hablaba como 15 o 20 idiomas. Él escribió de la India al Mediterráneo, que lo editó Presencia Gitana. Donald Kenrick me parece que no. O si no está, si no... Está la Champions, sí, está
No sé. Bueno, Donald Kerrig en todo caso escribió de la India al Mediterráneo, o sea, no es difícil de entender, ¿no? De la India. Y entonces, aparte, bueno, de historiadores hay libros de historia escritos, editados fácilmente. La editorial Presencia Gitana, y si me está escuchando alguien, especialmente el Manuel y la familia y tal, tiene una biblioteca increíble, que por cierto tenemos que comprar algunos materiales nosotros para los niños, para trabajar con ellos. Publicaciones hay 50.000. Recordarme algunos de historiadores, pero vamos, Antonio Gómez Alfaro en Gloria esté, que era un hombre maravilloso, escribe La Gran Redada, habla de los orígenes, habla de la llegada de los documentos. Bueno, unas clásicas, Amada López de Meneses. Amada López de Meneses es la historiadora que digamos, que saca del archivo de Aragón, me parece que es la pragmática de 1425. María Elena Sánchez Ortega. María Elena Sánchez Ortega tiene unos libros maravillosos de los gitanos en el siglo XVIII. O sea que, vamos a ver, están ahí los esfuerzos, que por cierto son mujeres y hombres pues muy poco valorados por los gitanos, curiosamente. Es una cosa que... Sí, no hay conocimiento, no hay información, pero bueno, los cuatro que tienen información podrían decir, pues mire, hombre, Antonio Gómez Alfaro, como pasa con Manuel Martín ahora, que está este hombre de Almería, ¿no? Que está más activo, que está más... Y nadie le hace... Sí, como si fuera un señor raro que dice cosas extrañas. Y luego, ¿no? También como complemento, una de las cosas más recientes que se han hecho fue el estudio que hizo la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, a través que encabezó el proyecto David Comas, que estuvimos, el grupo Mare Vivent, estuvimos Ranchi, el Carlos y yo, esto fue hace un par de años, ¿no? Donde un estudio que se hizo en el cual colaboramos aportando muchas muestras a través de nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook y todo eso, pues pedimos voluntarios, la gente participó masivamente, te llegaban los tubos a casa, un líquido para recoger las muestras y bueno, es muy interesante, está en el YouTube todo el acto, que está en catalán, pero lo dijimos en castellano, hablamos de Cerro en castellano para que todo el mundo... El camí del poble gitano, un camí de diversidad, algo así, está en el YouTube. Y allí pues es muy interesante lo que se aporta, porque se nota que estuvimos hablando de que las mezclas genéticas que salen están impresos en la lengua también. O sea, salimos de la India, pues tenemos el componente genético de la India. Luego tenemos palabras persas, también tenemos en el ADN el ario, ¿no? Grecia, mucho de Grecia, tenemos mucho de genética de Grecia y de palabras también. Y hubo una cosa muy impactante, a mí por lo menos me impactó, que dijo este señor David Comas, dijo: habéis pasado por 2 cuellos de botella a punto de extinguiros. 2 cuellos muy fuertes. Por eso lo estábamos comentando ayer, cenando, le decimos que todos calos somos familia o estamos emparentados, lógico, a lo mejor de una población de 500 o de 600 personas, en ese cuello de botella somos los que procedemos todos, porque estuvimos a punto de extinguirnos 2 veces. No me acuerdo... Pero lo que no me acuerdo ahora en qué geográficamente dónde, porque igual tampoco no lo especificó, porque igual él tampoco lo sabía. Él dijo que genéticamente le salía que habíamos tenido 2 cuellos de botella muy importantes a punto de extinguirnos. Igual el hombre no precisó porque no puede hacerlo. O sea, a él le salió que en sus estudios genéticos hemos estado a punto de extinguirnos 2 veces. Claro, porque son estadísticos y entonces se ve... Se ven en la genética. Claro, se ven en los cuellos de botella. En los gráficos que hacen, ¿no? La saturación. Es como si cuello de botella, te coges una autopista de 6 carriles y depende un cuello de botella que te metes a una carretera comarcal. A entendernos, ¿no?
Y dice, 2 veces habéis estado a punto de extinguirnos. Pues y de ahí me viene a mí, eso lo añado yo, digo, de ahí viene eso que dicen, si todos Carlos sois familia, si todos somos familia, claro. Todos somos primos, Claro, ¿no? Quedaron 4 y de esos 4 hemos salido todos, pues lógicamente tenemos que estar relacionados sí o sí. Una última intervención, preguntas, sugerencias, saludos. Ahí había... Estamos ya en hora. Gracias por las intervenciones, ha sido muy interesante. Yo tenía una pregunta, que se estaba hablando acerca del punto de inflexión que supuso la Gran Redada para la pérdida de nuestra lengua. Y yo estaba pensando acerca de otros puntos de inflexión. Es decir, teniendo la Gran Redada como las políticas del miedo, que cada vez se va reduciendo el hablar nuestra lengua al ámbito más privado de la vida, mi teoría, es decir, en lo que yo estoy pensando ahora mismo, eso queda relegado al ámbito privado comunal que nosotros teníamos. Y en las políticas estas de los años 80, 70 de integración, en las que ya empiezan a construirse este chabolismo vertical, que podemos llamar, y en la que reduce también nuestro espacio comunal de vida, en el que ya no vivimos todos junticos ahí, sino cada uno en su casa, ¿no supuso eso también otro punto de inflexión para la pérdida de lengua? Porque sí que hablando con gitanicos más viejos, en los que sí que han vivido esa vida más antigua, sí que tienen muchísimas más nociones de romanés que lo que podemos tener ahora los jóvenes. Y hasta ahí. Vaya pregunta más interesante y más complicada. Si no hay más remedio, que decía mi profesora. No, a ver, es un punto de inflexión lo que tú comentas, el cambio de las viviendas horizontales o chabolas a las viviendas verticales, pero yo diría en temas sociológicos, laborales, etcétera. Pero en el tema de la lengua no, porque desgraciadamente cuando se produjo ese cambio, la lengua ya se había perdido. Ya no existía. Sí es cierto que teníamos un léxico más o menos extenso y ese léxico sí que se fue perdiendo más todavía. En ese sentido sí, pero la lengua como tal ya hacía siglos que había desaparecido. Sí, pero sí que es verdad que ahí no es un punto de inflexión tan fuerte como la Gran Redada, porque la Gran Redada fue traumática. O sea, tenéis por ejemplo, aquí en Castellón es curioso, tenemos la tesis de un cura católico, Pedro Saborit, que es la tesis doctoral sobre la Gran Redada en Villarreal. Entonces es un documento maravilloso porque habla de una comunidad que conocemos aquí en Villarreal. Sabéis, Villarreal es conocido por el fútbol, pero aparte tiene más cosas. Entonces allí hay toda una comunidad gitana que estaba asentada desde el siglo XV, una comunidad rica, una comunidad de familias que tienen fincas, caballos, que tienen sus propiedades, que tienen incluso sus trabajadores payos para el campo. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues porque lo escribe. O sea, cuando esta gente activa la Gran Redada, ¿a quién asaltan? ¿A quién cogen primero? Cogen a la gente establecida, que tenían censada. Esta gente... El peligro de los censos. El peligro de los censos, terrible. Entonces llegan y arrasan con todo, arrasan... les roban, les expropian las casas, los animales, venden todo. Y bueno, hay cartas de vecinos payos de Villarreal que dicen, oiga, pero esto es una barbaridad, tienen que parar esto, esta familia está en Villarreal desde hace siglos, son buena gente, y no consiguieron pararlo. O sea, eso fue muy, muy traumático. Es verdad que en los años 80, vamos a ver, digamos la muerte de Franco, ¿no? Yo cada vez le doy más importancia a Franco porque Franco es un antes y un después. También los políticos le dan importancia, pero a partir del 75 las cosas cambian mucho y empiezan... Muy rápido. Y empezamos... empieza a proliferar todo lo que comentabas de la expulsión de los gitanos de la ciudad. A mí me lo contarás, que soy de antropología urbana y que me he chupado muchas ciudades y pueblos de España.
con este tema. Entonces lo que hacen es el modelo Triana. El modelo Triana es un modelo de una comunidad asentada desde el siglo XV de familias gitanas que estaban la payita, la gitanita, la payita, allí haciendo el puchero juntas en su patio, conviviendo. Niño, el bocadillo de tal, pásame el puchero de no sé qué, vamos a lavar al río, en ese plan, ¿no? Eso era Triana. Y de momento cogen camiones, meten a nuestras familias en camiones como si fueran ganado. Hay fotos de esto, hay imágenes gráficas. Colchones, sillas, abuelas, niños, todos en un camión y fuera de la ciudad. Eso pasa siempre. Claro, eso es un trauma. Eso es un trauma como el de Carlos con su mula chata, cuando tuvo que llevar a su mula chata al matadero porque no podía estar en el piso. Eso es un trauma. O sea, llevar a la mula chata... Yo siempre le he dicho chata, perdona. Tú le llamarías chati, yo le llamo chata. Llevar a su mula chata al matadero, toda la familia acompañándola al matadero porque se dejaban la chabola y no podían llegar al piso, eso era un trauma. Y es verdad que rompió en gran manera las redes familiares. ¿Por qué? Porque la chabola es un paraíso, entre comillas. Es un paraíso para ciertas cosas, porque como la chabola te permite construir a tu manera, tú tienes a tu suegra, a tu tía, a tu primo, a tal, en las chabolas así. Si te interesa ampliar la habitación porque viene tu yerno, vale. Si te cae mal el yerno, lo pones en la otra punta, ¿vale? Es una estructura flexible, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso permite la comunicación. No hay tele tampoco. No hay tele. La gente habla del pasado. Los abuelitos cuentan la historia de Borrow, de esos dos gitanos que se peleaban. El otro empieza a hablar de tal, se habla del calor. Toda esa vida familiar acaba rota en módulos, en los pisos estos que parecen ratoneras. Pero vas a un piso, vas a vivir en una ratonera. Un piso es como una cárcel, como un hospital, un sitio horrible. Claro, porque un piso es un espacio cerrado, es un piso constreñido, inflexible, entonces no te permite, y es verdad que en ese sentido hubo un gran cambio y nosotros estamos sufriendo, después de los años 70 y 80, el urbanismo salvaje con el que yo lucho día a día, hablo con todo el mundo, lo denuncio y me parece una cosa espectacular que se puedan hacer guetos como en Sudáfrica y que diga todo el mundo, ¡ay, pues es el barrio de San Lorenzo! ¿Cómo que el barrio de San Lorenzo? Usted tiene que denunciar que eso es una población segregada, eso es apartheid, como hacían los sudafricanos o como hacían nuestros amiguitos americanos estadounidenses, ¿no? Autobuses para blancos, autobuses para negros, casas para blancos, casas para negros. Barrios para negros, igual que los colegios, o sea, todo eso es traumático, lo denunciamos constantemente, tampoco nos hace mucho caso, la verdad, ni tenemos el poder para convertir, aunque hemos presentado modelos urbanísticos rompedores que ganaríamos dinero con ellos, las administraciones ganarían dinero, pero no lo acaban de ver, les falta vista, hay que hacer, y es realmente muy preocupante todo esto. No es una gran redada, pero sí es el retroceso. Nosotros hemos retrocedido en los últimos 20 años, posiblemente 50, de muchísimas cosas. Y es una pena, aunque, pues bueno, cada vez hay una comunidad de gitanos y gitanas comprometidos con esto, y de organizaciones, de entidades y de payos y payas que están ahí trabajando como leones y que entre todos pues vamos a conseguirlo, ¿no? Yo, a pesar de las situaciones, yo creo que somos un equipazo de tal magnitud, de tal potencia, de tal nivelazo, de tal imaginación, de tal... ¿cómo se llama eso? Resiliencia, que es la madre de la ciencia, que no podrán con nosotros. O sea, eso lo tengo claro. Vamos a ver, si en 600 años no han podido con 28 eran 28 pragmáticas y 200 regulaciones, pues mire, no se esfuerce. Ya no. No se esfuerce en escribir que la cosa no le va a ir bien. Lo conseguiremos.
Lo conseguiremos no ahora, ahora necesitamos descansar un poquito y después pasamos a otra sesión de las jornadas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.